Estimados amigos, gracias a los corazones de Jesús y de María tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. La frase mariana del día. Y nos dice San Luis María Griñón de Montfort: hagamos todo por María, con María, en María y para María. Este es, pues, queridos amigos, el camino dulce, el camino fácil, el camino seguro y el camino fiel para llegar a nuestro Señor. Con esta frase de San Luis María Griñón de Montfort les presentamos el cordial saludo a todos ustedes que llegan a la sintonía de este especial del Junto a Ti que hemos empezado el día de ayer con motivo de la visita del Papa Francisco a continente africano. Específicamente se encuentra por estos días en Kenia. Hoy les estamos acompañando en la parte técnica nuestro amigo José Antonio Tinta y en este espacio de trabajo Randy Brunello y un servidor Henry Moreno. Randy, un cordial saludo. Gracias, Henry, un saludo también para todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios. Como siempre, la alegría, iba a decir doble, múltiple en este caso, primero por compartir este espacio y segundo por seguir con estos especiales que hemos puesto en marcha desde ayer. Bueno, has puesto en marcha tú porque estuviste solito el día de ayer con nuestro querido Papa Francisco y este viaje apostólico a continente africano, su primer viaje apostólico al continente africano, que está llevándose a cabo ahora, como decías, en Kenia. Y pensando en esa frase mariana que propusimos para comenzar el programa, ¿cómo cumple el Papa Francisco justamente esto? Porque cada uno de sus viajes los pone en manos de la Santísima Virgen María. Lo ha hecho con este viaje de África, lo ha hecho con todos sus viajes apostólicos, ha ido a Cuba, a Estados Unidos y a los distintos lugares que ha visitado, y ahora vuelve a hacerlo, porque el Papa nos dice todo con María, en María, por María y a través de la Santísima Virgen María, para hacerlo por Jesús, con Jesús y en Jesús. Así es, pues justo nuestro querido Santo Padre, el mensaje mariano lleva el mensaje de Dios, en este caso al continente africano. Se encuentra ahora en el país de Kenia. Todos conocemos, lo decíamos ayer un poco, los antecedentes de lo que significa estar en el continente africano, uno de los continentes que tiene, o mejor, el continente que tiene el mayor índice de pobreza en el mundo. Previamente había estado el Santo Padre en un país como los Estados Unidos, en un país como Cuba, en un contraste bastante significativo en el tema del desarrollo, en el tema del ejercicio político también. Vemos ahora en Kenia una dificultad que se presenta prácticamente desde el inicio de su independencia, porque es un país que lleva muy poco tiempo, este es su cuarto presidente, en cuanto a su independencia, con muchos avatares políticos que ha producido un desequilibrio económico, un desequilibrio social. Por lo tanto, Randy, está llegando el Santo Padre a un país donde hay muchos problemas a nivel social, inclusive de subdesarrollo, y llega el Santo Padre con una propuesta que vamos viendo en los distintos sitios a donde viene llegando para renovar, para dar esperanza, para confirmar también a todos los cristianos que se encuentran allí, para confirmarlos en su fe. Confirmarlos en una fe que en algunos momentos es muy difícil de sobrellevar. El mismo Papa recordará hechos concretos de violencia que significaron para los habitantes de Kenia momentos muy difíciles, sobre todo para aquellos que confesaban su fe. También podríamos decir confirmar esa fe mostrando el apoyo de la Iglesia para que este país que está en sus inicios sea capaz de salir adelante y busque una forma, digamos, digna de salir adelante a pesar de la opresión que se recibe, y es una opresión real,
de muchos países, pero contando con el apoyo de la Iglesia como madre, o por lo menos como una hermana mayor que dice: aquí estoy para prestarte ayuda, para sacarte adelante. Lo ha hecho en varias instancias. Queremos recordarles los eventos que han sucedido el día de hoy. Muy temprano, a prácticamente 12 de la madrugada, hora de Lima, 12:15, tuvo un encuentro, hora del Perú, pues, tuvo un encuentro ecuménico interreligioso en el Salón de la Nunciatura Apostólica de Nairobi. O sea, el primer punto fue eso, el encuentro ecuménico. Luego, sobre las 2 de la mañana, hora de Perú, una santa misa en el campus de la Universidad de Nairobi. Sobre las 7:45 de la mañana, el encuentro con sacerdotes, religiosos y seminaristas en el campo deportivo de St. Mary's School. Y finalmente, la última actividad del día la tuvo sobre las 9:30 de la mañana en la visita a la sede de las Naciones Unidas en Kenia. Por lo tanto, fueron 4, vamos a decirlo, 3 discursos, una homilía, que tocaron temas muy variados, pero que finalmente manejan un solo mensaje, en ese sentido de acercar el mensaje de la Iglesia para el bien de este país. ¿Y qué tal si nos metemos de una vez con el primero, a ver si llegamos a tocar de alguna manera los 4, que son bastante extensos? El primero, pues, fue el discurso que dio ecuménico con los líderes de las diferentes confesiones religiosas del país. Podemos decir que fue un discurso en donde expresó, como tú decías, Randy, la cercanía que debe existir entre la Iglesia y las demás religiones, porque es un país que veíamos multiétnico, multirreligioso, por todo lo que significa África. Sabemos como una especie de cuna allí de la humanidad, por lo menos desde el punto de vista natural. Tantas cosas han pasado en África, pues allí se comparte una biodiversidad también muy grande. Ha expresado la cercanía de la Iglesia, ha expresado la importancia de la unión en temas fundamentales, no solamente para Kenia, sino en temas universales. Ha expresado también la importancia de formarse, formar la inteligencia en estos temas para que se pueda haber realmente un verdadero acercamiento, especialmente cuando están allí alrededor los temas religiosos. Y ese es como el marco general. Ya vamos a ahí como lo específico. Sí, y tal vez haciendo cita de alguna de las frases que utilizó el Papa, siguiendo más o menos esta síntesis que decía: a mí personalmente me llama la atención, entre otras, esta: el diálogo ecuménico e interreligioso no es un lujo, no es algo añadido u opcional, sino fundamental. Y divisiones necesita cada vez más. Muchos, y son muchos, digamos, en cierta forma achacan al Papa Francisco ciertas cercanías ecuménicas que tal vez no son comprendidas en este marco de la necesidad mundial. Evidentemente, a muchas personas le da miedo decir: vamos a perder los fundamentos de nuestra fe, corremos el riesgo de tener que adaptarnos, pero el Papa no está hablando, podríamos decir, de un diálogo ecuménico que diga: bueno, pongámonos de acuerdo en las verdades, sino que está hablando de un diálogo ecuménico que nos acerque a puntos de vista que son necesarios para este mundo de hoy. Todas las religiones, por lo menos las que son bien interpretadas, porque no podemos hablar de un fundamentalista islámico, por ejemplo, que interpreta mal su fe, todas hablan de un diálogo de paz, todas hablan de la importancia del hombre dada por Dios, y todas tienen ciertos compromisos con la vida, con la familia, con la paz. Luego es ahí donde tenemos que encontrar la confluencia y decir: luchemos por esto juntos. Olvidándonos ahora de que si tú piensas de esta forma, yo pienso de la otra, hay algo que es concreto. Tenemos que defender la vida, tenemos que defender la familia, tenemos que defender la paz. Pues si estamos de acuerdo, ¿por qué no ponernos juntos a trabajar por esto? Ese ha sido el marco en el cual el Papa ha hablado, y ha hablado de la importancia del bien común,
que eso como que lo reúne todo. Eso es dos palabras que se puede entender cualquier persona sobre este planeta. Ha hablado justamente de la dignidad de la persona humana y del tema de la paz. Quiero pensar, por ejemplo, el próximo año, si lo vemos un poquito aquí a nivel local, específicamente en el tema de la vida, que es también un interés de bien común, la importancia de que no solamente la religión católica y cristiana, sino todas las religiones que optan por la vida, como tú decías, pues estemos reunidas, por ejemplo, en lo de la Marcha por la Vida, que se va a realizar en las distintas ciudades del Perú. Son temas a los cuales tenemos que irnos aproximando, pero para eso, para poder entenderlos bien, el Papa habló de formar la razón y formar el corazón. No todos estos temas son solamente del corazón ni son solamente de la razón, hay que formar los dos. Si no los formamos, no vamos a poder acceder a esto, siempre vamos a estar con un ojo crítico, cómo es que hacemos esto, como lo que tú decías, cómo es que el Papa tiene este acercamiento. Incluso fíjense lo que dice: siempre que visito a los fieles católicos de una iglesia local, considero importante el poder reunirme con los líderes de otras comunidades cristianas y tradiciones religiosas. Si esto lo vemos con una perspectiva radical, radical en el sentido sesgada, o religión intimista, como dice el Papa, inmediatamente entro a juzgar. No, pero es que el Papa, ¿cómo va a hacer eso? Pues es lo que ha hecho hoy, y ha hecho mucho bien, y ha dado un mensaje de caridad, de amor fraterno universal con las demás religiones que existen allí en Kenia, y ha acercado temas tan complicados en Kenia como el tema de la violencia, el tema de la educación accesible para todos, el reducir las distancias de la pobreza tan grandes que se presentan. Y fíjate que el Papa lo enfoca de esta manera: nuestras creencias y prácticas religiosas influyen en nuestro modo de entender nuestro propio ser, en nuestro propio ser, el mundo que nos rodea. Son para nosotros una fuente de iluminación, sabiduría y solidaridad que enriquece a las sociedades en que vivimos. Es decir, si nos olvidamos lo que hablamos cuando comentábamos aquel discurso sobre la educación, si nos olvidamos de la trascendencia del hombre, que el ser humano es un ser trascendente y que busca esa fe, pues entonces nos olvidamos de que el ser humano es imagen y semejanza de Dios, transforma en un animalito más que tiene un poco más de inteligencia que un delfino, que un mono, y entonces con él puedo trabajar, manipular la situación de una manera que, si ya me molesta, pues entonces puedo decir que quiero darle una buena muerte, como por ejemplo puede ser el enfoque de la eutanasia, o puedo decir, si no coincide en mis pensamientos, pues entonces yo lo mato en nombre de Dios, como sucede con aquellos que interpretan mal los designios de la fe de un Dios que es de paz, de amor, como dirá el Papa más adelante. Sí, y eso, digamos que se evidencia a partir de una no formación de las conciencias. El Papa ha hablado de la formación de las conciencias, ha hecho un énfasis en los jóvenes especialmente, la importancia de que a los jóvenes tengan una buena formación de las conciencias, porque de lo contrario, a partir de una ideología donde yo no tengo un espíritu reflexivo, sino que todo me lo trago de acuerdo a cómo viene en esa ideología y en ese texto, donde me pueden decir, mire, lo que pasa es que si usted mata a un cristiano va a tener mayor paraíso, va a tener vírgenes, muchas vírgenes en el paraíso, así que a matar cristianos. Pero perdón, me he puesto a reflexionar que la vida es el derecho fundamental de un ser humano, y si yo reflexiono sobre eso, verdaderamente matando a las personas, ¿estaré haciendo bien o mal? Hay que formar la conciencia. Yo no puedo simplemente creérmelo todo porque me lo dice esta religión sin tener un espíritu reflexivo. Y el Papa inclusive ha dicho, su santo nombre no debe ser usado jamás para justificar el odio y la violencia. No se puede, dice, con demasiada frecuencia se radicaliza a los jóvenes en nombre de la religión para sembrar la discordia y el miedo. Y no solamente los jóvenes, los niños. ¿No hemos visto niños bomba? Terrible. Manipulación de un ser humano a tan corta edad es manipulación, y a los jóvenes una manipulación intelectual a partir de no darles temas de reflexión para la formación de las conciencias. Y fíjate en esta frase, Henry, de esa formación que estás hablando.
preparando buenos ciudadanos capaces de impregnar la sociedad civil de honradez, integridad y una visión del mundo que valore a la persona humana por encima del poder y del beneficio material. Claro, si conseguimos esto, y para conseguir esto, lo dice claramente el Papa, es necesario, las religiones juegan un papel esencial en la formación de las conciencias. Porque claro, si Dios no existe, entonces, iba a decir, antes Castilla, como dicen los españoles, yo aquí hago lo que quiero, porque Dios no existe. El bien y el mal lo determino yo. Y si yo digo que está bien matar cristianos para poder ganarme un cielo mejor, eso está bien. Y si yo digo que está bien matar a un niño en el vientre de su madre, porque en este momento no conviene que ese niño venga al mundo, pues eso está bien. Y entonces vamos rompiendo los propios esquemas de la naturaleza humana porque tenemos nuestras conciencias mal formadas y puestas en un marco de egoísmo que no puede frenarse. Y porque hoy nos dicen que la libertad es hacer lo que yo quiera, y si no, veamos las iglesias satánicas que se han permitido crear ya en los Estados Unidos bajo la disculpa de la falsa libertad y que este es el país de la libertad. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a eso, a tener ya una iglesia satánica donde sabemos lo que significa el culto a Satanás, que es un culto a la muerte, un culto a la violencia, cosas que hasta hace no muchos años nos parecía normal decir eso no, y que inclusive las mismas leyes decían, pues al que mata tiene una condena, hay que someterlo a un juicio, pero hoy día esa conciencia pues está siendo distorsionada justamente por los intereses materiales y económicos. Muy bien, finalmente en este punto, para pasar al siguiente, ha dicho el Santo Padre que está enmarcado esta reflexión que ha hecho un poco también en el Concilio Vaticano II, en el 50º aniversario, como dando a entender la Iglesia Católica siempre ha estado presente en estos temas. El Concilio Vaticano II con el diálogo ecuménico que abrió Juan XXIII es una muestra clara de ello. Por lo tanto, pensar en que la Iglesia no quiere abrir en estos temas fundamentales, ser de puertas abiertas con las demás religiones, pues es una mentira. Aquí estamos y estamos dando nuestra aportación. Y fíjate que termina prácticamente diciendo: el mundo espera que los creyentes trabajen junto con las personas de buena voluntad para afrontar los numerosos problemas que afectan a la familia humana. Y si comprendemos eso, entonces nos damos cuenta, porque no nos olvidemos que muchas de las encíclicas dadas por los últimos santos padres ya no se dirigen solo a los creyentes, sino que ponen ese diálogo de aquellos hombres de buena voluntad. Si no estamos impregnándonos de aquellos que quieren hacer el bien, uniéndonos y diciendo, pues muy bien, todos a una, para poder salvar esta situación que es tremenda en el mundo de hoy, pues entonces es muy probable que el fracaso llegue mucho antes de lo que nos esperamos. Pues este ha sido el primer discurso del Santo Padre en este discurso ecuménico. Nosotros hacemos una pequeñita pausa y vamos a retornar con lo que fue la homilía del día de hoy en la Santa Misa en el campus de la Universidad de Nairobi. Ya regresamos. Mis ojos se abren a la luz una vez más. Puedo contemplar tu dulce rostro y tu sonrisa, pequeño. Tu mirada es seguridad para mí. Me da fuerza ver cómo tú luchas y que me escuchas, mamita. Hoy
puedo tenerte, estás aquí. Tengo tanto para entregar. Te di la vida, yo dije que sí. Qué felicidad siento en mí. Me emociono al decir mamá. Me has dado vida y mi amor por ti no tendrá fin. Solo nos queda decir gracias, Señor. Guardé mi pequeño corazón para ti. Tantos besos y mil alegrías para tu vida, mamita. Tus bracitos se aferran a mí, buscan amor. Puedo ver en ti el gran milagro que es tu vida, pequeño. Hoy puedo tenerte, estás aquí. Tengo tanto para entregar. Te di la vida, yo dije que sí. Eres para mí una bendición. Mi vida convertiste en canción. Hijo querido, fiel reflejo tú de mi Jesús. Por la vida que hay en él, gracias, Señor. Desesperada estaba y con tanta presión, decidir su muerte o su vida. Digan lo que digan, yo aposté por ti y ahora soy tan feliz. Gracias te doy hoy, Madre de Dios, porque mami me dejó vivir. Me dio la vida y dijo que sí. Qué felicidad siento en mí. Me emociono al escuchar mamá. Te di la vida y mi amor por ti no tendrá fin. Solo nos queda decir gracias, Señor. Por la vida que hay en mí, gracias, mamá. Solo nos queda decir gracias, Señor. Bien, queridos amigos, reportes de sintonía en la ciudad de Lima. Está cumpliendo años la señora Gilda Segura, pues la tendremos muy en cuenta en el rezo de las 3 Ave Marías al final del programa. Mario Rebelli de Cercado pide por la conversión de su yerno Edwin para que él y su hija se puedan casar por la iglesia, por la salud de su hermana y la paz del mundo, y por el viaje del Papa a África. También pide por todos los trabajadores de NSE. Muchas gracias, como siempre, don Mario. Cecilia Fernández de Córdoba de la Victoria pide por los que están entregando hoy su día el alma al Señor, las almas del purgatorio, la unión familiar, los matrimonios que están en conflicto, por la paz del mundo y por nuestro Santo Padre que está en Kenia. Fernando Delso en la ciudad de Lima, el apóstol de ATE
Oraciones para que las madres embarazadas tengan un parto tranquilo y así no piensen en abortar, sean cuales sean las circunstancias que estén. Pide por las familias, los sacerdotes y también por los hermanos separados y por los pecadores. Y reiteramos la bienvenida a todos los que entran en nuestra sintonía en la ciudad de Lima en este especial junto a ti por la visita del Santo Padre a África, a Kenia. Vamos con la homilía. Vamos. Homilía en el campus de la Universidad de Nairobi. El Santo Padre ha destacado como en una idea el tema de la familia. El tema de la familia natural y el tema de la familia como iglesia. Familia doméstica y la familia ya universal que es la Santa Madre Iglesia. Ya ha empezado diciendo, destacando esa primera lectura, que le pertenecemos. A mí me gustó muchísimo que él destacara eso, porque cuando uno logra entender que uno le pertenece a Dios, uno llega a la conclusión que entonces si yo le pertenezco a Dios, le importo. Y si le importo a Dios, quiere decir que me ama. Y si Dios me ama, pues no importa los obstáculos que yo tenga por delante. Esto dicho en el contexto, en un país que está sufriendo tanto por la violencia, donde hay tantas credos religiosos, donde hay muchas disputas inclusive étnicas, entender que cada uno es un ser amado por Dios y que le pertenece, creo que fue una manera de penetrar de entrada en todos los corazones de los kenianos. Así es, y lo hace a través de la palabra del Señor para la misa, para la Eucaristía del día de hoy. Y me encantó la frase que escoge el Papa: no temas, yo los he elegido y les prometo darles mi bendición. Tomando las palabras del profeta Isaías en su capítulo 44, versículos 2 y 3. Y a partir de aquí comienza a desarrollar algo que, o sea, como tú dices, gana el corazón de cualquiera. Yo recuerdo incluso a nuestro querido padre Rodrigo Molina, cuando, tomando también otras palabras del profeta, decía: te llevo tatuado en mis manos. Y decía él: así como tengo yo las huellas digitales, así me tiene Dios tatuado, es decir, me tiene integrado a sí mismo en sus manos, es decir, en aquello que manifiesta de una manera mayor todo lo que es la obra del corazón. Y luego va llevando esta homilía al tema de la familia. Y toca un punto que es importante. A mí me llamó la atención esto: la sociedad keniata ha sido abundantemente bendecida con una sólida vida familiar, con un profundo respeto por la sabiduría de los ancianos y con un gran amor por los niños. La salud de cualquier sociedad depende de la salud de sus familias. Claro, el Santo Padre destaca los aspectos positivos, es como un plus, un don que tiene el Santo Padre. Siempre cuando uno mira algo tiene dos maneras de mirarlo: empezar por lo negativo, que suele ser nuestra tendencia natural, y si se nos sale por ahí lo positivo al final, pues lo diremos. Pero resulta que aquí le está dando esperanza a este pueblo, le está diciendo: mire, el pueblo africano tiene esas tres características: sólida vida familiar, sabiduría de los ancianos y amor por los niños, que entre otras cosas son valores fundamentales que el Papa desde la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil ha venido diciendo: esto es importante, esto es importante. Y es como hacer reflexionar, bueno, si esto es así, si África tiene esto, ¿cómo es que estamos en esta realidad de violencia? ¿Cómo estamos? ¿Por qué? ¿Por qué estamos como estamos? Y no solo en África, sino en todas partes del mundo. Entonces, es decir, por favor, retomen, y eso lo dijo también en Estados Unidos cuando se refirió a las raíces fundacionales de cada país, retomemos esos valores positivos que están en las raíces de las fundaciones de nuestros países, que hoy se nos quiere anular, y retomemos eso para volver y hacer ese bien, a tener familia. Es lo que está diciendo aquí, por eso dice: defender la dignidad de cada hombre y mujer, porque todos somos hermanos y hermanas en la única familia humana, a pesar de que este sea católico, este sea musulmán, este sea de tal credo. Sí. Es que ahí es a donde está apuntando el Papa Francisco, es decir, no está, por decirlo de alguna manera, no está yendo a buscar
cercanías de dogmas, está yendo a buscar cercanías de trabajo. Y estas cercanías del trabajo es poner una inyección en la sociedad de lo que la sociedad necesita. La sociedad necesita hombres de fe, hombres que se decidan a vivir la fe de una manera íntegra. Y si conseguimos unirnos todos a través de nuestra fe en esos valores fundamentales, familia, vida, respeto de esa memoria que son los ancianos, como tantas veces lo viene diciendo el Papa a lo largo de sus distintos viajes y de sus distintos discursos, entonces vamos a conseguir frenar estos embates de violencia, porque vamos a escuchar nuestra historia, vamos a comprender la importancia de la vida, vamos a valorar a la persona humana. La línea prácticamente de continuidad es la misma en ese discurso anterior que estuvimos tocando, en esta homilía que viene diciendo, lo toca en distintos aspectos, pero nos va llevando a comprender la importancia de vivir nuestra fe en esta sociedad. Claro, ahora en una homilía de la Santa Misa habla más a cristianos católicos, ¿no? Exactamente, pero hay que tener en cuenta que incluso dentro de la Santa Misa abre su homilía acercando a todos, ¿no? Luego se va a meter con la riqueza que tenemos nosotros como cristianos, porque como bien lo dices, está dentro de la Santa Misa, como familia cristiana. Por eso va a decir que las familias cristianas tienen una misión muy especial y da 2 puntos: irradiar el amor de Dios y difundir las aguas vivificantes de su espíritu, que es una tarea que nos corresponde a todos. Irradiar el amor de Dios. ¿Cómo puedo yo como familia irradiar el amor de Dios? Con el testimonio de vida. Y pone un punto fundamental. Estamos llamados a respetarnos y apoyarnos mutuamente y a estar cerca de los que pasan necesidad. Si nos olvidamos de eso, Henry, nos estamos olvidando de algo fundamental en nuestra fe, que es cómo vamos a ser juzgados. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste. Si yo me olvido de aquellos que están más necesitados, entonces no voy a irradiar el amor de Dios, entonces no voy a difundir las aguas vivificantes del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, el Espíritu del amor, me va a juzgar en el amor que le di a estos que necesitaban. Y esas aguas vivificantes del Espíritu Santo tienen que ver con los dones, tienen que ver con las obras de misericordia, ahora que vamos a entrar al año jubilar de la misericordia, y con las tareas concretas que nosotros como familia vamos a tener. Qué bueno sería ahora, en el Adviento, que vamos a empezar el próximo domingo, empezar a ponernos como familia en este nuevo año que empieza, porque es un nuevo año litúrgico. ¿Cuál va a ser mi tarea como familia en ser testimonio de la misericordia de Dios? ¿Qué es esto? Las aguas vivificantes del Espíritu. Nos lo está diciendo las familias cristianas. Si yo no lo hago, no estoy entrando en la órbita del amor que el Papa quiere que entremos. Porque, ¿qué puedo yo pensar? ¿Eso es un problema de las familias africanas? No, es un problema nuestro. Es un problema de mis hermanos, es un problema, por lo tanto, de mi cuerpo. Es decir, yo formo parte del cuerpo místico de Cristo. Y si uno de mis miembros, dice San Pablo, está con dolor, todo el cuerpo sufre el dolor de esos miembros. ¿Y cuántas veces se nos olvida que nuestros hermanos están sufriendo? ¿Cuántas veces se nos escapa el recordarlos, aunque sea en nuestra oración, para decir, Señor, yo no soy capaz o no tengo la posibilidad de hacer algo concreto y material por ellos, pero tengo sí la posibilidad de pedir, de rezar, de ayudarte a través de mi oración a que consigas un corazón que tenga esa capacidad y que pueda poner un remedio concreto con una obra de misericordia concreta a estos hermanos míos. El Papa nos está diciendo que esto yo lo puedo hacer como iglesia doméstica, en mi familia, con los de sangre, pero no se reduce a eso. Por eso nos habla luego de habitar en su casa por años sin término. ¿Cuál es su casa? Es esa iglesia universal.
en la cual yo tengo que estar insertado, y no solamente insertado yendo a la misa de domingo o yendo a los principales eventos de la vida cristiana, como son la comunión, la confirmación, el matrimonio, cuando hay un difunto, y de resto no me vuelvo a aparecer por allí. No. Resalta el bautismo, resalta la confirmación y resalta la Eucaristía, sí, como los medios esenciales que le ha dado el Señor a esta iglesia para tener vida de gracia y a partir de allí ejercer obras de misericordia, llevar las aguas vivificantes del Espíritu Santo. Son las bases, pero no son momentos puntuales en el tiempo de mi historia con la iglesia. Es que esa confusión siempre se puede presentar. A mí me gustó mucho esto que ha dicho el Santo Padre, porque es poner en perspectiva. Claro, yo no puedo salir a dar si yo no tengo, por lo menos como familia cristiana, estos sacramentos, estos regalos y estos tesoros. Pero voy a ellos para ponerme al servicio del otro. Fíjate que esto lo pone también en un marco que sigue resaltando puntos importantes de esta familia africana. Y dice que los grandes valores de la tradición africana, la sabiduría y la verdad de la palabra de Dios y el generoso idealismo de su juventud los guíen en su esfuerzo de construir una sociedad que cada vez sea más justa, inclusiva y respetuosa de la dignidad humana. Es que si vivimos nuestra fe, esta realidad la vamos a poner en marcha en todos en todos los ámbitos de nuestra labor. Pero el problema radica en que muchas veces nos quedamos nosotros cerraditos en casa, muy tranquilitos, diciendo, como tú decías antes, problema de los africanos, ¿qué vamos a hacer? Cosa que tendrán que solucionar ellos. Así es. Finalmente, para ir un poquitico rápido, a ver si tocamos, aunque sea un tercer documento, nos pone los pasos concretos de lo que debemos ser como familia cristiana en acción. Al Papa le gusta que vayamos a la acción, por eso nos dice, debemos ser discípulos misioneros, debemos ser canales de gracia de Dios, pero siempre cimentados sobre la roca que es Dios. Iba a decir que no sirve de nada tener ideas filantrópicas sembrados en mis propios esfuerzos, porque esos acaban. Pero si voy a ser discípulo misionero cimentado en Dios, si soy enviado, entonces es otra cosa. Claro, hombres y mujeres que irradien la verdad, la belleza y el poder del Evangelio. Y el poder del Evangelio no está en que yo predique mucho, en que yo haga proselitismo. El poder del Evangelio está en que mis manos se pongan a obrar lo que mi corazón les dice, porque lo ha comprendido mi inteligencia. Así es. Lo que decía Corazón, eso lo decía claro. en su y lo ha repetido educativo. Ahora, fíjate Ajá. que lo ha repetido ahora en África también. Corazón, inteligencia claro. y manos, ¿no? Así es. Así es. Vamos entonces a las palabras que tuvo el Santo Padre en el encuentro con los sacerdotes, los religiosos y las seminaristas en el campo deportivo de St. Mary School. Vamos a decirlo, es como un discurso clásico en el sentido de lo que debe ser un religioso, un sacerdote, una religiosa. Algo muy similar lo dijo cuando estuvo también en algún seminario en los Estados Unidos y en Cuba, creo. Empieza dando la gratitud por el hecho de que estén ahí, pero me gusta mucho que dice, les doy las gracias porque ustedes cada día con el testimonio que dan a entender la misericordia de Dios en distintos ámbitos, en el ámbito de la pobreza, del que se encuentra allí por la calle, pero también en el ámbito de la educación, de la vida espiritual y moral de la sociedad. Son signos vivos de la comunión de la iglesia. Entonces, a la vez que le da las gracias, le está diciendo a todo el mundo, esto es lo que debe hacer un religioso. Si un religioso no es testimonio de misericordia, si un religioso, si un sacerdote, si una religiosa no está allí en el plano social, en el plano de la educación, donde quiera que se le necesite para formar la vida, no solamente material, no es solamente dar el pan, claro. sino el pan espiritual, la vida espiritual y moral de la sociedad, entonces ese religioso no está cumpliendo lo que él quiere. Puertas de la iglesia abiertas para ir a la periferia. Así es, y para poder hacer eso, luego les da, por decirlo de alguna manera, el plan, y el plan es
nunca se alejen de Jesús, nunca dejen de orar, reconocer que todos somos pecadores, yo el primero, dice el Papa, no caer en el pecado de la tibieza, y esta frase que a mí me impactó: si uno no reza porque está cansado, lo dijo en puro argentino, dormite delante del Señor. Es una manera de rezar, pero quédate ahí, delante del Señor, rezando. Es la única forma con la que vamos a hacer auténticamente el bien que Dios quiere. Si no hacemos eso, entonces hemos perdido la órbita de nuestro trabajo. Y eso lo hace dentro de la tarea que les invita a cuidar la vocación, es decir, que la vocación del religioso, del sacerdote, de la monjita, es una vocación que está viva todos los días, y si no se alimenta con el tema de la oración, así me esté durmiendo, como dice él, aunque sea me duermo delante del Señor y le ofrezco mis sueños, y es que ya no puedo más, pero estoy ahí, no me quito de ahí. Si, como él dice, cada día en el llamado que da el Señor lo sigo en castidad, pobreza y obediencia evangélica, que son los consejos evangélicos para todo religioso, va al punto clásico, no se está corriendo, no hay ninguna idea liberal al respecto, con los corazones que siempre tienen que estar orientados hacia el cielo, es decir, sin perder la perspectiva de que sí, vivo en la tierra, pero mi corazón está apuntando al cielo y trabajo para llevar almas al cielo. Ese es mi objetivo. Salir en busca, puso eso, el Santo Padre siempre pone acciones, salir en busca de los pobres, de los enfermos, de cuantos necesitan misericordia, en la oración, la fraternidad sacerdotal, la unión de mente y corazón con sus obispos y el recurso frecuente a la gracia del sacramento de la penitencia. Les puso como 4 tareas: oración, fraternidad sacerdotal, unión con los obispos y recurso frecuente al sacramento de la penitencia, que son tareas propias del Estado, en este caso específicamente del Estado sacerdotal en cuanto a la penitencia. Claro, y veamos que esa penitencia la necesitamos todos, por eso el Papa les dijo, todos somos pecadores, yo el primero. Es decir, si yo me olvido de arrodillarme frecuentemente para pedirle perdón al Señor, si yo me olvido de que necesito la misericordia de Dios plasmada en ese sacramento específico que es el tribunal de la misericordia, la confesión, entonces pierdo la óptica y pierdo el olfato de por qué estoy haciendo las cosas. Entonces corro el riesgo de quedarme, como tú decías, en lo meramente material. Voy a dar de comer, voy a poner un lindo colegio para poder cobrar una buena cuota, voy a tener un hermoso hospital para poder tener los mejores adelantos y que la gente pague sus operaciones de una manera digamos costosa, y entonces se me olvida, mire, ¿usted para qué puso el colegio? ¿Para lucrar? ¿Usted para qué puso el hospital? ¿Para estar en la vanguardia de la medicina y cobrar fuertemente? No, lo he hecho porque verdaderamente quiero que ese amor expansivo se propague a través de las distintas obras. Si perdemos de vista la vida espiritual, y es un riesgo que tenemos todos los que de alguna forma u otra, nosotros como laicos estamos consagrados, claro, es muy fácil para nosotros. Mire, estamos siempre luchando para que nos den, por favor, colaboren, no hazte socio colaborador. Es muy fácil para nosotros ahora una tanda de propaganda. Qué fácil se lo puso, por ejemplo, una empresa muy grande de hamburguesas a la Madre Angélica. Le dijo, ¿cuál es su gasto mensual? Pues yo le doy ese gasto mensual, estamos hablando de cerca de, en aquel momento eran 2 millones de dólares, tal vez ahora sea mucho más, no lo sé, pero en ese momento eran 2 millones de dólares. Y le dijo, lo único que quiero es que usted ponga mi eslogan en el gorrito de ese muñequito que todos los niños ven y que se llama Teo. Y la Madre Angélica dijo, si yo hago eso, entonces ya me estoy fiando de ustedes y dejo de fiarme de Dios.
No. Sin ir más lejos, una beata Madre Teresa de Calcuta, que próximamente, con el favor de Dios, será santa, también, después de haber trabajado muchos años con una fundación, volvió a sus raíces. Porque se dio cuenta que tanto desarrollo de infraestructura, tanta planeación quinquenal, decenal, cuando se ha desprendido del pobre y de su relación cercana con el pobre, no llega a tener ningún sentido. Se queda una obra filantrópica y material, que aparentemente aparenta muy aparatosa, aparenta muchas obras, pero que en realidad no va al espíritu. Y así muchos santos. Termina el Papa con el tema de los jóvenes seminaristas, como diciendo: ustedes, que van a ser los futuros religiosos, tengan en cuenta que están en tiempo de preparación, que es un tiempo de discernimiento para entender la voluntad de Dios, y que esto exige de parte de ustedes sinceridad, conocimiento de sí mismo y rectitud de intención. Ahí está para los seminaristas: sinceridad, apertura total a esos superiores, a esa voluntad de Dios para saber qué quieren sus vidas. Conocimiento de sí mismo, al estar un corazón abierto y una mente abierta a la voluntad de Dios, Dios les va a permitir conocerse a sí mismos para poner sus dones al servicio del prójimo y de Dios. Y rectitud de intención, ¿hacia dónde voy? ¿Cuál es el recto camino que Dios me señala? Eso, ir a la pobreza, ir al servicio del pobre, ir a untarme de oveja, muy bien. No, como dice el Papa, hacer carrera. No, no, no. El sacerdocio no es para eso. Y fíjate que estos 3 puntos son tan fundamentales en la vida espiritual, Henry, que si yo no tengo sinceridad, es decir, yo no soy transparente a mis superiores, a la jerarquía, que me va a ayudar y que me va a guiar en el camino, por ejemplo, de un seminarista, del discernimiento, de seguir adelante, luego acabaré incluso queriendo echar la culpa a ellos y diré: bueno, yo es que me he ordenado sacerdote porque me han llevado y aquí aparecí sacerdote, como quien dice, no sabía ni lo que hacía. Por eso es fundamental eso, y por eso es fundamental también aprender a comprender que la voluntad de Dios se va manifestando a través de esos ejes, de esas guías que nos ha puesto la Iglesia desde siempre. La autoridad jerárquica y esa transparencia hacia esa autoridad para poder conocer y discernir. Pero eso por eso es fundamental esa pureza de intención, claro, que dice el Papa. Porque claro, si yo estoy diciendo por un lado, sí, yo aquí porque quiero servir al pobre, pero en el fondo digo, bueno, pero además, mire, pues estoy aquí cómodo, porque en definitiva como todos los días. Eso, no me falta yo estaba la en mi comida. casa, no comía, tengo una cama que no es un hotel de 5 estrellas, pero tengo una cama, en mi casa no tenía cama. Voy estudiando, me voy formando intelectualmente. Yo nunca hubiese podido pagar una universidad, por lo menos ahora voy a salir, que yo, teólogo o filósofo. Puedo escalar, puedo llegar a... Entonces, claro, si yo tengo otros fines y no digo la verdad, pues entonces, claro, luego todo se viene pues hacia abajo. Ahora sí que se nos fue el tiempo. Ahora sí que se nos fue el tiempo, así que... Algunos otros reportes de vamos sintonía. a mirarlos hoy aquí a ver si tenemos algunos otros reportes. No nos dio tiempo mientras tú buscas. Yo quería decir, cuando estaba esa foto que plantaba el Papa un arbolito, no sé, José, si la tenés ahí a mano, había una foto donde el Papa estaba plantando un arbolito. Eso ha sido antes de ingresar a las Naciones Unidas, donde dio un discurso muy extenso, un discurso que no hemos podido comentar por falta de tiempo, pero justamente fíjense lo que dijo el Papa, y ya con esto ya tienen los reportes ahí, sí, ¿no? No hay más, dice, entonces. Plantar un árbol es en primera instancia una invitación a seguir luchando contra fenómenos como la desforestación y la desertificación. Nos recuerda la importancia de tutelar y administrar responsablemente aquellos pulmones del planeta repletos de biodiversidad. Y él hablaba de la cuenca del Congo, y yo pensaba mientras leía esto, ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestra cuenca del Amazonas? Sí, la reflexión un poco para que ustedes miren el documento en internet, o si nos escriben se los podemos mandar, fue básicamente con la creación, tiene mucho que ver con la Laudato Si, con la una Laudato reflexión Si, de lo que dijo en Naciones Unidas, cómo
como seres humanos tenemos la responsabilidad de cuidar, sí, el clima, de cuidar todos los recursos naturales que Dios nos ha dado, pero no para quedarse, como vemos aquí en la imagen, simplemente en poner un árbol y que quede allí. Ese árbol tiene sentido, ese árbol que está sembrando el Santo Padre tiene sentido, no por el árbol en sí mismo. En la posteridad. Tiene sentido en la posteridad y en todo lo que implica, en su relación con el ser humano. Claro. Ese árbol no tiene ningún sentido si no le da un beneficio, no solamente productivo material, sino espiritual, en la belleza, en el espíritu al ser humano. De eso habló el Papa en las Naciones Unidas, en términos generales, así que léanlo, porque está muy interesante. De todas maneras van a poder seguirlo en los tips, Sí. cuando hagas los tips para, Así es. para este día, esta visita del 26, pues allí también podrán ustedes seguir paso a paso lo que el Papa dijo en este discurso de las Naciones Unidas, que es bien extenso, muy denso, pero muy, muy rico en enseñanzas concretas de que no nos quedemos en la cáscara. Vamos a la verdad. Vamos al fondo, al corazón. Bien, queridos amigos, pues ahora vamos a el rezo de las 3 Ave Marías. Le pedimos a la Madre Santísima que nos ponga allí en su corazón inmaculado todas las intenciones y necesidades de ustedes, y para ello le decimos: María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Muy bien, queridos amigos, agradecemos muchísimo su compañía y les invitamos para que nos sigan acompañando en estos especiales del Junto a Ti, en los que el Papa visita África. No lo olviden, son los corazones de Jesús y de María que siempre quieren estar junto a ti.